Si vos sos un papá o una mamá que está buscando educar a su hijo profundamente, darle una buena raíz, una buena educación, prepararlo para el mundo, no te pierdas este video, que este video es para vos. Muchos padres hacen muy bien en preocuparse en la educación de sus hijos y por sobre todo en asegurarse de que reciba de alguna manera una buena educación académica. Esto es algo que en general cualquier padre se da cuenta. Un chico, para que sea una persona que esté preparada para el mundo que va a vivir cuando crezca, cuando sea mayor, tiene que recibir una educación académica buena, una educación humana buena. Para eso busca una institución o muchos están tomando el camino de hacer homeschooling. Pero hay un tema que muy pocos se dan cuenta y que en muchos casos está afectando sutilmente, escondidamente a los hijos, a los niños, a los pequeños, en distintos grados, en distintas edades, que es el efecto que la música tiene en los hijos. Muchos de ustedes seguramente pensarán que, bueno, esto es algo que no se puede ver, es algo muy subjetivo, es algo que depende, lo importante es que reciba buena formación académica, literaria, lógica, en cómo pensar, en que sepa bien la doctrina de la fe. Te invito a que termines de ver, analizar un poco conmigo este video y vas a ver que realmente, científicamente, podemos decir que está probado que la música tiene un efecto tremendo. Quizás en algunos chicos más que en otros, pero que realmente se ha estudiado cómo distintos tipos de ritmos, melodías, timbres afectan. Empecemos por entender que nuestro cerebro funciona siempre a través de estímulos. Y en nuestro cerebro nosotros tenemos lo que se llaman neurotransmisores, es decir, aquellas pequeñas células que van transmitiendo distintos tipos de sensaciones, informaciones a nuestro cerebro. Y uno de esos neurotransmisores es muy conocido, es la dopamina. En una charla muy interesante, en un podcast entre Jordan Peterson y Jonathan Haidt, hablan sobre los efectos que tienen todo el tema de las redes sociales, de los videojuegos en los chicos. Y ellos mencionan estos dos tipos de dopaminas. A uno le llaman slow dopamine y a la otro tipo de dopamina lo llaman quickly dopamine o fast dopamine. Es decir, son dos tipos de neurotransmisores. El neurotransmisor ágil, rápido, la dopamina rápida y la dopamina más lenta, más gradual. Cuando sus hijos tienen placer, cuando les pasa algo bueno y se alegran, ese neurotransmisor de la dopamina, que es conocido como el neurotransmisor de la alegría, del placer, se activa. Ahora, es importante entender que en el cerebro lo que ellos llaman dopamina lenta o dopamina gradual es mucho más saludable que todo lo que es la dopamina rápida, la dopamina instantánea. Porque cuando el cerebro de un chico se acostumbra a que tiene que tener mucha liberación de dopamina rápida para poder tener placer, para poder que el cerebro pueda recibir ese estímulo, y el chico se empieza a acostumbrar a ese estímulo, cada vez de alguna manera se va haciendo cada vez más esclavo de ese estímulo rápido, de esa dopamina rápida. Y eso empieza a afectar la concentración, eso empieza a afectar el rendimiento académico, la capacidad de desarrollar una conversación con otro, la capacidad de tener sensibilidad con otro, de perseverar en sus proyectos, de mantener una constancia en sus responsabilidades. Porque el cerebro se empieza a acostumbrar a que tiene que liberar dopaminas rápidas todo el tiempo. Y todo el chico en su formación va decayendo porque sin la disciplina, sin la concentración, sin la capacidad natural de entablar una conversación sostenida, profunda con alguien, va cayendo todo. Sin embargo, aquel chico que todo el tiempo está trabajando en la liberación de dopaminas lentas de este neurotransmisor, pero no de una manera rápida, instantánea, sino de esta dopamina que se va liberando con procesos más largos, de semanas o de meses muchas veces, donde el chico se va dando cuenta que él va a recibir un placer, una estimulación buena, pero no al instante, sino que en semanas o incluso en meses.
Y el cerebro del chico se empieza a acostumbrar a que no todo tiene que ser rápido, sino que realmente aquella dopamina, aquel placer que él va a recibir, que esa información que él va a recibir en el cerebro de placer, lo va a tener más plenamente y más sanamente en este proceso más largo. Y esa distinción es muy importante que entendamos, porque ahora sí vamos a hablar de música. Hay músicas que está científicamente comprobado que libera más esta dopamina lenta, gradual, la dopamina que realmente es más saludable, que tiene más procesos, que esta dopamina rápida que desconcentra al chico, que le va perdiendo su capacidad de atención, de dialogar, de perseverar. Esto lo podemos ver en un solo patrón rítmico que hoy voy a explicarles, que es el ritmo. Existen músicas que tienen ritmos donde aquello que se llama pulso en la música, es decir, como el latido del corazón de la música, que generalmente en toda la historia de la música siempre se dividió en pulsos fuertes, que suenan con más intensidad, y pulsos débiles. Muchas veces cada 3 pulsos había un pulso fuerte, o cada 4, o cada 2. Sin embargo, las músicas actuales, como la música electrónica, el reggaetón, muchas veces el nuevo estilo que están llamando track, y el pop, todos este tipo de músicas generalmente están viniendo con este tipo de ritmo, donde cada pulso no va alternando entre fuerte y débil, o uno fuerte cada 4, sino que cada pulso es fuerte todo el tiempo, ¿no? El famoso boom, 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 que escuchamos en general en casi todas las músicas más actuales. Ese tipo, solamente ese elemento musical, ya lo que empieza a hacer es acostumbrar al chico a que tiene que recibir un estímulo fuerte para que esté prestando atención a la música, para que se despierte y de alguna manera captar, robar la atención rápidamente. Y en el cerebro, muy interesante lo que produce es que justamente favorece la liberación de dopamina más rápida. El chico, por lo tanto, cuando deja de escuchar ese tipo de canción y empieza a escuchar otro tipo de música que no tiene pulsos fuertes todo el tiempo, la atención cae. Porque el cerebro automáticamente empieza a pedirle que necesita el otro estímulo, que necesita el estímulo más rápido. Y uno puede decir, bueno, por si el cerebro pide eso, está bien. Pero no, justamente. Todo el cerebro que va pidiéndole eso no significa que esté bien, sino que el cerebro de alguna manera va disminuyendo ciertas capacidades de acuerdo a los estímulos que el niño va recibiendo por sus sentidos. Si le empezamos a acostumbrar a ese tipo de música más rápida, más explosiva, el chico va a crecer con esa capacidad. No sé si les pasó, muchas veces hay muchos padres que no entienden por qué sus hijos tienen problemas de atención y en muchos casos se puede ver que ha de recibirlo no solamente por la música, sino por el teléfono, por los videojuegos, una sobreestimulación. Y el cerebro del chico está acostumbrado a estos ritmos, es decir, a liberar dopamina rápido. Sin embargo, si acostumbramos a los chicos a escuchar más música clásica, por ejemplo, que en su mayoría prácticamente completamente tiene un orden, una estructura que no busca el estímulo, sino que tiene una variación, un discurso, un speech, digamos, inteligente, bello, ordenado, proporcional, que le permite al chico realmente no estimularse todo el tiempo, sino que, bueno, darse cuenta que hay momentos donde va a llegar ese estímulo, pero que hay un proceso, que hay una parte más tranquila, que hay una parte donde va a ser más fuerte, que hay una parte que va a ser más divertida, que hay una parte que va a ser más íntima. Toda una profundidad de colores que empieza a decir al cerebro, a acostumbrar al cerebro, no vas a recibir estímulos todo el tiempo, explosiones todo el tiempo, no, vas a ir recibiendo belleza de a poco y en algunos lugares un poco más y en otros lugares distintos colores de sonidos. Entonces, es muy importante que puedan entender que para formar completamente a sus hijos deben tener en cuenta el efecto que la música tiene. Hay un montón de estudios, le puedo dejar acá en la descripción varios de ellos que explican varios de estos temas, pero les invito también a que si están interesados en conocer, en tener una lista de repertorio de música clásica que ustedes puedan poner en sus casas con la seguridad
de que va a ayudar a promover ese estímulo más sano en el cerebro, les invito a que puedan también sumarse. En la descripción les vamos a dejar a un curso que hemos lanzado sobre música que educa. Es decir, es un curso en realidad para padres con recursos para que puedan entender el efecto que tiene la música en sus hijos y una lista completa, sugerencias completas de músicas que pueden poner en sus casas, que pueden escuchar, que pueden cantar, para que puedan tener un ambiente en su casa donde puedan tener música que ustedes están tranquilos, va a estimular dopamina lenta, es decir, va a ayudar a que el cerebro de sus hijos pueda recibir estímulos sanos, que le ayuden a la concentración, que le ayuden a poder relacionarse mejor con los demás, a mantener la atención en las conversaciones, a tener disciplina, perseverancia, paciencia. Así que si realmente están interesados, estamos lanzando nuevamente Música que Educa, este curso que lo van a tener en la descripción, donde van a poder profundizar este temita que yo le desarrollé ahora en un elemento musical, pero mucho más profundamente y con mucho material concreto para que ustedes puedan hacer el cambio allí en sus casas.